Buenos días, vamos a grabar la clase para que todo quede grabado y que podamos ponernos bien de acuerdo todos. En primer lugar, darle la bienvenida al semestre. Segundo, bueno, ya ustedes me conocen, nos conocemos, hemos trabajado juntos, sabemos cómo funcionamos. Sin embargo, ha habido un pequeño cambio, bueno, no es tan pequeño. Vamos a trabajar con la IA, porque es obvio que ya está en el mundo, pero no le vamos a permitir a la IA que nos demuestre el camino sin análisis crítico. Todavía, la IA, yo sé que en algún momento llegará, pero todavía no está haciendo análisis crítico. Está analizando, sí está creando, incluso yo le metí información para el debate y las preguntas que están ahí son creadas con IA para el debate, etcétera. Eso lo puede hacer, pero quien puede contestar de forma analítica, pensante, somos nosotros. Así que eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a contestar las preguntas que tenemos ahí en esta clase. Y después la tarea consiste, cuando ya también veamos el módulo, el tema 2, vamos a ver primero módulo 1 hoy. No damos sincrónica, sino asincrónica, y la próxima sincrónica volvemos a ver entonces el tema 2, que también tiene sus preguntas. Todos tienen que participar y tener al menos una participación por módulo, es decir, que son 4 módulos, por lo menos 4 participaciones, una en cada módulo, porque eso es lo que va a determinar su nota. Las tareas se entregan por grupo, yo defino los grupos, tanto la primera tarea defino, luego la cambiamos a la segunda tarea, cambiamos los grupos para la tercera y cambiamos para la cuarta tarea, porque en el mundo real, allá afuera, en el mundo real, usted tiene que trabajar en equipo, sea con quien sea que le toque. Sea su amigo, no sea su amigo, le caiga bien, no le caiga bien, usted igual tiene que trabajar en equipo. Así que trabajamos en equipo y entregamos la tarea. La primera tarea consiste en preguntas, un catálogo de preguntas con sus respuestas y, como siempre, el análisis incluye conclusiones, recomendaciones y su opinión personal. Pero, en este caso, opinión en equipo de lo que estemos preguntando aquí. El primer módulo, como ustedes deben haber revisado, espero que lo hayan hecho, el primer módulo consiste en la evolución histórica de la psicología forense. La pregunta universal que tenemos ahí es: ¿cuál es el rol más importante de la psicología jurídica y forense en el sistema judicial? Y luego las dividimos en el debate 1, que son 4 preguntas, las vamos a ir contestando aquí. Pero igual para mí es importante que todos estemos claros. Lo que le he explicado está claro, necesita más aclaración. ¿Alguien necesita que le informe más? Por favor, me dice. A ver. Cuando no me dicen es porque están claros todos. Creo que todo está bastante claro. Ok, perfecto. Gracias, Lian, gracias, María Gabriela, por decirme. Espero que así sea para todos. Entonces, vamos a pasar para hablar, pues, yo no sé, ustedes creo que como yo se enteraron de que íbamos a hacer clases virtuales hace poco, ¿cierto? ¿O alguien sabía que lo íbamos a hacer antes? Creo que el viernes fue que nos enviaron. Correcto, Lian. Es importante, muy importante que tengamos eso en cuenta, porque yo tenía pues ya la organización. Por suerte, para nosotros los que siempre estamos preparados, el plan de curso nuestro es híbrido y él puede trabajar presencial, virtual o las dos cosas. Así que no hay ningún problema, igual lo podemos hacer. Porque estos debates igual lo íbamos a tener en la clase, simplemente en la clase. También la otra cosa, ahora que Gabriela abrió la cámara, cuando usted va a responder las preguntas, lo hace. Abre la cámara. Yo no los voy a obligar a que todo el tiempo esté con la cámara abierta, pero por lo menos cuando me van a contestar las preguntas o cuando van a contestar las preguntas, el que esté en la disponibilidad de hacerlo, lo hace, la abre, porque pues igual como cuando sea presencial, tienen ustedes que participar. Es
obligatorio, ya en este caso sí es obligatorio. Yo no es que me volví conductista de la noche a la mañana para nada, yo sigo siendo constructivista, pero con el tema de la IA sí hay que ponerse las pilas un poquito, porque de nada sirve que usted haga cosas en la IA, crea ensayos críticos y todo lo que ya es capaz de crear. Ahora la IA incluso puede crear un documento legal para presentar en corte, o sea, puede hacer miles de cosas que ni siquiera nos imaginábamos, pero de nada sirve que eso lo sepa crear la IA si usted no sabe qué hizo la IA, solamente lo entrega ya. Nosotros sí necesitamos saber, porque en el mundo real, sea como sea, en el mundo real, cuando a usted le toque trabajar, tiene que tener las competencias y las experticias, las tiene que tener, porque usted no va a tener la IA para cuando esté con un paciente, ponerle a la IA al paciente y decirle, analiza a este paciente y dime que eso no se va a poder hacer, todavía no se ha inventado, ¿eh? Todavía eso sí no se ha inventado, porque la IA no lee cerebro, no lee el cerebro humano, como para que pueda entonces hacer un perfil de esa persona, como que pueda hacer una programación terapéutica en ese caso particular, porque puede ser dos personas con esquizofrenia, pero ser totalmente diferente lo que tienen o cómo se les causó, y el tratamiento diferente también. Así como también cuando se trata de un caso forense, cuando se trate de un caso educativo, cuando se trate de casos de simple orientación o cualquier cosa en lo que el psicólogo vaya a trabajar, la IA no va a responder eso lo tiene que saber hacer usted. La IA le puede organizar una terapia, pero quien la tiene que hacer es usted. La IA no va a dar la terapia, la tiene que dar usted. Y usted tiene que saber cuándo va una cosa primero, cuál es el protocolo de atención, tiene que saber el código de ética, etcétera. Así que en el fondo, pues nosotros necesitamos aprender a analizar, que esa es la otra competencia. También yo no estoy súper ducha totalmente en la IA, tengo 4 meses intensos aprendiendo IA, porque desde 1995 yo uso tecnología, así que yo tengo que estar aprendiendo, todos tenemos que estar aprendiendo lo que está ocurriendo en el mundo actual, en la vida actual, en el mundo actual, todo tenemos que tenerlo claro, porque la verdad, honestamente, esa ha sido una de las fallas de la educación y de la psicología, aferrarse a que así lo hacíamos o esa era la forma y etcétera, y eso ha traído malas consecuencias para la humanidad, y sobre todo en Panamá, que lo estoy viendo yo, que ya con 60 años lo puedo ver, observar la diferencia de cómo ha cambiado el mundo y cómo entonces no han cambiado los procesos, por ejemplo, educativos, y también cómo sí tienen que ir cambiando los procesos terapéuticos de acuerdo a cómo va el mundo, porque incluso ahora con la ciberpsicología nos hemos estado dando cuenta también, por ejemplo, con las redes sociales y con los fenómenos que ocurren dentro de esto, de la interconexión, otras alteraciones de la conducta humana que se pueden presentar, o también apoyos y ayudas que podemos darle con la inteligencia artificial y con la tecnología a todo. Así que siempre tenemos que estar volviéndonos cada vez siempre más estudiados, estudiosos y aprender. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta importante que aquí nos estábamos haciendo era cuál es el rol más importante de la psicología jurídica y forense en el sistema judicial. Eso lo tenemos que saber, claro está, porque también ya ustedes dieron conmigo delincuencia y entendieron cuál era la diferencia entre forense y delincuencia. La delincuencia estudia toda la conducta delincuencial humana, sus raíces, sus orígenes, por qué, etc. Mientras que la forense es práctica, trabaja con el delincuente, con las situaciones de cuando la persona delinque, para entonces entregarle un informe forense, análisis forense, autopsia psicológica o un peritaje o contraperitaje al juez para que tome decisiones. Entonces ya en parte he contestado parte de la pregunta. ¿Quién quiere contestar? Dime, María Gabriela. Profe,
Una pregunta. Dígame. Entonces, el psicólogo forense se encargaría, por ejemplo, en un caso hipotético de lo siguiente. Una persona asesinó a otra. Entonces, el psicólogo forense se encarga de ver si la persona en el momento del crimen estaba en sus facultades mentales normales o si tenía algún tipo de, no sé, esquizofrenia o algo así. Es correcto, pero eso también lo puede hacer un psicólogo. O sea, un psicólogo que no es forense. También igual puede determinar la capacidad de ese individuo, porque los psicólogos todos tenemos la capacidad de hacer análisis psicológico para saber si la persona en sí estaba actuando bajo los efectos de drogas, alcohol o un daño psicológico, etc. El tema con el forense es que el forense sabe de leyes, va a crear un informe que nada más es forense, no es un informe clínico de la persona, es un informe directo forense que se lo puede o pedir el juez con unas preguntas específicas que el juez quiera que usted le conteste, o si usted está trabajando como perito privado, por ejemplo, para un caso, le pueden pedir a usted que usted haga un informe, porque obviamente todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. La persona puede pedirle a usted un informe intentando tratar de parecer más inocente de lo que es. Y usted hace el informe, no es que usted va a definir la inocencia o no. Usted hace el informe, usted define, esta persona tiene este papel, etcétera. Eso también lo puede hacer un clínico. Sin embargo, cuando vamos a sustentar lo que hacemos en corte nos van a llamar, si somos testigos expertos, o sea, fuimos un clínico que atendió a la persona, cuando te llaman como testigo experto, no es lo mismo cuando te llaman como perito. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando a ti te llaman como perito, se supone que tu peritaje tiene un grado, un peso muy fuerte en el proceso. Porque tú eres quien está definiendo ciertas conductas de la persona, como bien lo dijiste al principio, María Gabriela, si están definidas como un delito o como no delito, o como si la persona sí cometió un delito, pero no en sus cabales. Entonces, ese peritaje va a tener un peso sobre el proceso de esa persona, mientras que el testigo experto, que pudo haber sido un psicólogo que atendió a esta persona, se va a tomar como eso, como un testigo experto, no como un peritaje. Entonces, la diferencia ya en corte es que tu peritaje sí tiene o sí puede tener influencia sobre la decisión de un juez. Así que eso contesta un poco la pregunta que estamos analizando, de que el perito o el psicólogo forense tiene una influencia muy poderosa, pero no es el que define, porque el juez al final él puede, con todo y que el peritaje tú le pusiste que es culpable, él puede sacar libre a la persona por otras cosas, porque tu peritaje no es el único. Ahí también va a haber otros peritajes que van a estar, y así que el juez al final, él después que analiza todo el expediente, él tomará una decisión. Los psicólogos no tomamos decisiones, los psicólogos solo informamos. Cuando somos forenses de un peritaje o cuando somos simplemente un clínico que ha atendido a la persona, ¿qué fue lo que encontramos? ¿Qué vimos? Pueden ser que las dos cosas se parezcan, pero cuando lo vamos a sustentar en corte, depende de cuál es el papel que vamos a ocupar, qué influencia o no va a tener cuando el juez lo va a decidir. Porque antes, cuando no había psicólogos forenses, a quien se le tomaba las declaraciones eran a los psicólogos que no tenían la experticia forense. De hecho, yo fui a corte varias veces sin tener el título de forense, pero sí se usaba un poco más fuerte en mi peritaje porque yo trabajaba para la policía. Yo trabajo psicología forense desde 1995, desde que entré a la policía. Pero fue hasta 2010 que tuve el título de forense, que fuimos los primeros psicólogos forenses. Pero ya hacía trabajo forense. Entonces,
se tomaba en cuenta cuando hacíamos, por ejemplo, perfiles, que lastimosamente ahora la policía no lo sigue haciendo, pero nosotros hacíamos perfiles. Yo, por ejemplo, hice el perfil de una chica que en una ocasión se llevó, privó de la libertad a un bebé en un centro de salud, se lo llevó, se lo quitó a la mamá. Antes de encontrar a la culpable, ya nosotros hicimos un informe en donde decíamos cuáles eran las características de esa persona, de esa muchacha. Cuando la policía finalmente agarró a la delincuente y le hicimos el match entre el informe que habíamos hecho y quién era ella, básicamente era lo mismo. O sea, habíamos definido por lo que había cometido cómo era el perfil de esa persona. Ahora mismo la policía ya no está haciendo eso. Lo que nosotros hacíamos en ese entonces, lo que logramos hacer, impulsar a la psicología forense dentro de la Policía Técnica Judicial, se perdió cuando la Policía Técnica Judicial ahora pasó a ser de la Policía Nacional y solamente es PIJ. Antes era PTJ, Policía Técnica Judicial. Policía que era una policía técnica, una policía científica que trabajaba para el sistema jurídico. Ahora es una policía jurídica, pero que trabaja para la policía y que no tiene el mismo peso que tenía antes. Fue un error garrafal que no lo han solucionado todavía. Y eso eliminaron todo ese trabajo que hacíamos. Esos perfiles psicológicos son muy importantes, que los podemos hacer sobre todo en privado, cuando somos peritos privados, pero también lo pueden hacer los psicólogos que están en medicina legal para ayudar a las investigaciones, para ayudar al investigador a decirle, busquen a este tipo de persona, este es el tipo de persona que cometió ese delito, y así sucesivamente. Entonces, para definir la pregunta bien, entonces, el psicólogo sí tiene una influencia muy grande el psicólogo forense tiene una influencia muy grande en los procesos jurídicos, pero no los define el juez, pero sí tenemos una influencia. Y el psicólogo clínico también se le puede tomar en cuenta cuando ha atendido. Por ejemplo, pueden haber los dos, puede haber un peritaje forense y puede haber un psicólogo clínico que atendió a esa persona. Quizás el clínico aporte más ideas porque atendió a esa persona terapéuticamente por años. Los psicólogos forenses no damos terapia, los clínicos sí. O sea, cuando una persona va a pedir ayuda psicológica, lo pide a un clínico y el clínico lo atiende, le da una terapia, le hace un informe. No es lo mismo cuando yo hago un informe de una persona, porque esa persona yo no la he atendido terapéuticamente. Yo solamente voy a hacer una evaluación psicológica, jurídico-forense de esa persona. Entonces, comparar los dos sería bueno, porque el psicólogo clínico que atendió por 4 o 5 años o un año a una persona tiene información válida que puede ayudar al juez también. Así que las dos cosas sirven, pero el peritaje forense es el que más va a valorar o tomar en cuenta al juez a la hora de tomar decisiones. Pero él igual toma decisiones con todo lo que tiene, no solo con lo de nosotros. Yo sé que estoy redundando y de todas maneras pareciera que dijera lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque un psicólogo forense no da terapia. No somos terapéuticos. Aunque yo haya estudiado clínica, si yo atiendo un paciente mío como clínica, yo a ese paciente no le puedo hacer un peritaje, porque ya dañaría el peritaje, porque ya yo le di a él atención clínica. También pasaría lo mismo si yo tengo un cliente que yo he atendido como perito forense y ese cliente quiere que yo le dé terapia, no le puedo dar terapia. ¿Me explico? Y eso me pasó incluso con un caso mío en el cual el cliente, como no había ido a terapia, me pidió que yo certificara que él sí había ido a terapia y que yo le había dado la terapia. Entonces yo le tuve que decir, primero, que eso viola el código de ética porque yo no puedo inventar que yo di terapia cuando no lo di. Y segundo, como yo fui su forense, yo no puedo ser su terapeuta. Ahí sí, entonces ya estoy afirmando la diferencia. ¿Lo nota? ¿Ahora sí lo nota, María? Sí, profesora. ¿Está clarito eso? ¿Alguien tiene algo que aportar con respecto a eso? Profesora, entonces, como terminando ya, justamente respondiendo a esa pregunta, el psicólogo influye, pero más que todo es proporcionando pues información
y un análisis, por decirlo así, objetivo, basado pues en la evidencia que hay. O sea, sí podemos influir, pero siempre y cuando al final el que corresponde únicamente a la sentencia o a lo que sea es el juez. Pero nosotros somos como, por ejemplo, una parte clave de todo. Claro, de todo. claro. El juez hasta puede ignorar nuestro perfil. Eso es lo que les iba a decir. Yo también iba a comentar eso. Ocasiones cuando ignoran porque yo sé, bueno, no sé, la verdad, pregunto porque tengo entendido que por ejemplo, en los juicios hay veces que el psicólogo forense está en contra o en favor. Entonces eso va a depender mucho también de la perspectiva del juez, de cómo quiera llevarse toda esta información válida, porque es muy válida, de dar pues un dictamen. Entonces por eso justo lo ligué con la pregunta que usted más también realizó, que sí, es importante evaluar a los delincuentes o ayudar a las víctimas. Y yo sí creo que ambas funciones son igualmente importantes, porque ya sea que el sistema de justicia debe garantizar el debido proceso para los acusados y la protección también de las víctimas. Y también evaluar los delincuentes permite también determinar esta imputabilidad, porque, a ver, hay que ver si de verdad hicieron eso o no. Claro. Y el riesgo también de la reincidencia, también la necesidad de algún tratamiento. Como usted muy bien dice, nosotros, bueno, el psicólogo forense no da terapia, sino que puede sugerir, mientras que también se puede ayudar a las víctimas. Ya sea, por ejemplo, acceso a la justicia o qué sé yo, una recuperación psicológica, por decirlo así. Mira, eso que acabas de decir es muy importante, Gabriela, porque nosotros podemos sugerir el forense, porque un forense de todas maneras tiene que saber clínica, hago constar, ¿eh? No es que es clínico, pero tiene que saber. Un forense puede decir que una persona ha sido tan dañada que para él considera que esa persona tiene que pasar hasta 2-3 años en terapia. Y eso es importante para el juez, porque si yo al juez le digo, esa persona lo que le hicieron la ha dañado tanto que necesita terapia de por vida. Por ejemplo, yo tengo un caso en el cual hubo abuso sexual y para mí, cuando yo tuve que presentar ese caso en corte, yo le decía al juez, aquí lo que usted tiene que tomar es que a esas personas le destruyeron la vida de niños porque era abuso sexual. Aquí el daño es tan grave que estas personas están funcionando en la vida porque bueno, pero el daño ha sido demasiado grave y estas personas necesitarían toda su vida estar bajo terapia o ayuda terapéutica. Y eso es grave, gravísimo para la toma de decisión entonces que tenga que hacer el juez para poder que entonces defina la pena a la persona que cometió un delito tan grave. Porque así es. Eso es parte de lo que nosotros, en este caso, los forenses sí. Porque aunque el clínico pueda decir exactamente eso, de que esta persona necesita tantos años de terapia, el peritaje le indica al juez el daño moral que ha tenido la víctima o el victimario, porque yo puedo estar trabajando también para el victimario. Cuando digo trabajando no significa que yo voy a mentir y a decir cosas de, él es inocente, porque ese no es el trabajo de un psicólogo. El trabajo de un psicólogo forense simplemente es hacer evaluaciones, salga lo que salga. Y uno le dice a su cliente, yo le puedo hacer la evaluación, pero yo no le voy, como al caso del que le acabo de decir, que quería que yo le pusiera que yo lo había atendido. Eso viola totalmente el código de ética. O sea, yo no puedo ponerle a alguien que yo he atendido que yo no he atendido. Y si después resulta que se dan cuenta de que yo no lo he atendido, quien va a pagar eso con mi idoneidad y con mi prestigio personal voy a ser yo. O si invento, por ejemplo, que una persona tiene esquizofrenia pero nunca la tuvo y me prueban que nunca la tuvo y yo no tengo con qué sustentar que la tiene, pero sí, si yo tengo con qué sustentar que la tiene, y eso es otra cosa. Pero si yo me lo creé por quedar bien con un cliente, ahí sí, si yo vendo mi informe psicológico,
cuando yo voy a corte, porque el tema es ir a corte. Aquí uno puede hablar todo lo que quiera, pero el día que uno tiene que estar frente a un juez sustentando un informe psicológico, ahí uno tiene que pararse bonito y decir, esto salió así, porque así y así y así. Y a mí me ha tocado enfrentarme a abogados y abogados, buenos y malos, y superabogados. Y en cortes internacionales, o sea, y que te quieren destruir. Un abogado me dijo una vez en corte que yo no podía decir que yo tenía 30 años de experiencia porque yo me gradué en el 97 y del 97 a esta fecha no hay 30 años. Pero resulta que yo me gradué en el 97 porque lastimosamente en ese entonces que vino la invasión a Panamá yo me demoré en graduarme. Pero ya yo debía haberme graduado en el 87, 88, yo debía haberme graduado. Y toda mi experiencia fue en policía, así que yo cuento toda la experiencia. Puede que no sea del título de psicóloga, pero sí la experiencia en el trabajo que he tenido. Así que yo se lo tuve que sustentar, pero él quería hacer eso para dañar mi informe y él quedó peor. Porque incluso yo le dije, en nuestro país sí se toma en cuenta el hecho de que tú hayas estado en esa área, porque yo estuve desde el 95 en el área legal, en el área policial, aunque yo no tuviera el título todavía como forense. Porque como forense fue en 2010, así que menos supuestamente experiencia tengo, porque de 2010 hasta ahora no hay muchos años. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando uno sustenta, y con qué lo sustenta y para qué lo sustenta. Entonces, esa es parte de la labor del psicólogo forense. ¿Alguien más estaba aquí? Creo que era Elianes, Sean, ¿alguien más? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, diga. Sí, yo quería preguntar cuál sería más o menos una diferencia o la diferencia que más hay entre la evaluación y el escrito que se haga, la evaluación que se haga entre la evaluación forense y una evaluación clínica normal. Porque usted estaba mencionando que sí, ambas son importantes para la decisión que toma el juez, porque se les están haciendo evaluaciones, se están haciendo sugerencias. Obviamente el psicólogo clínico que haya atendido a la persona, que tenga un récord de 2 o 3 años, tiene un punto de vista diferente porque ha tratado a otra persona y tiene como más récord sobre esa persona y sus acciones y todo lo demás. Entonces, ¿cuáles serían como esos puntos clave entre un informe forense y un informe psicológico regular para un peritaje o para que se utilice en cuenta en un juicio o para alguna evaluación o informe que se necesite en un forense? La clave está en la palabra que tú acabas de decir, Sean. Peritaje. Si a mí el juez me pidió un peritaje, tiene que hacerle un perito. ¿Quién es el perito? El que tiene la experticia, el que estudió psicología jurídico forense. ¿Eso está claro? Si el juez pide una evaluación psicológica, la puede hacer el forense o la puede hacer el psicólogo clínico. Y ojo, como dijiste, Sean, el psicólogo clínico, si ha estado con una persona 1 año, 2 años, 3 años dándole terapia, sabe mucho de esa persona, tiene mucho. Así que puede dar mucho más información y decir, pero esa persona, ese psicólogo estaba siendo el terapeuta de ese individuo. Su función era ayudar a esa persona a recuperarse. Yo como forense no tengo nada que ver con su recuperación. Es decir, mi informe es imparcial. Yo no estoy de parte de mi paciente. Porque yo no a mi paciente, él no es mi paciente, así que yo no estoy de parte de él. Cuando yo voy a entregar mi informe es imparcial. Así que el juez le puede dar un valor importante a cuando tú presentas un informe imparcial. No estoy de parte. Un clínico tiene que estar de parte de su cliente, a favor de él. Puede decir cosas, no puede decir cosas negativas ni en contra de su cliente. No sé si me estoy explicando. Yo sí puedo decir que yo considero que esa persona sí puede ser culpable, porque yo no defino la culpabilidad, pero yo puedo decir que sí considero porque veo esto y esto y esto y esto. ¿Me explico? Porque yo soy un forense.
Usted lo ha visto en los juicios, cuando el forense presenta y dice esto y esto y esto. El terapeuta no, porque él tiene que estar del lado de su paciente. No es que lo esté tapando, ¿ah? Porque cuando usted se entera en terapia que usted tiene un asesino, usted tiene que informar. Si tiene un pedófilo, tiene que informar. Yo no estoy diciendo eso que usted le apadrine, hago constar, ¿ah? Ni le apadrine ni le... No. Le estoy diciendo que cuando actúo como forense, yo soy imparcial. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo solo voy a dar una información veraz de lo que encontré. Me explico, pero cuando uno es clínico puede que uno, como conoce al paciente, pueda entonces estar a su favor. ¿Me explico? Para el juez es importante. Dígame, John. No, sí, prefiero decir que sí, se está explicando. Ok, ahora, el juez puede tener las dos. Mientras un juez más información tenga, mejor decisión puede tomar. Así que no es que yo estoy aquí diciendo que el clínico no funciona o que no, señor. Aquí puede haber informes de médicos, aquí puede haber informes de trabajo social, aquí puede haber informes de psiquiatras, paidopsiquiatras, neuropsicólogos. Mientras más información tenga el juez, mejor podrá tomar decisiones. Así que aquí no es una pelea de nada. Con nadie ni con nada. Usted hace su trabajo, lo que a usted le toca. Si usted es clínico, si usted es forense, si usted es lo que sea, o si es educativo, si es de recursos humanos, clima laboral, de lo que a usted le toque, eso es lo que usted va a informar. Siempre en honor a la verdad, para que el juez tenga, pues, elementos. Ahora, eso no quiere decir que no haya gente que venda sus informes, pues sí los hay. Desgraciadamente la ética no siempre está del lado de las personas. Hay personas que son capaces de inventar. A mí me gusta esa área por eso, porque yo puedo hacer contraperitajes. Por ejemplo, un peritaje que presentó alguien, yo lo puedo presentar y ver si realmente lo hizo, si el peritaje se hizo correcto. Porque puede ser que no se hizo bien, puede ser que el protocolo no se hizo bien. También puedo encontrar que si la persona, por ejemplo, como les dije, un clínico no puede ser el perito, ni el perito puede ser el clínico. Y si yo encuentro que ha hecho las dos cosas, eso está inválido. De una vez, se invalida. Así de simple. Entonces, este trabajo, este rol del psicólogo forense está definido como lo hemos definido aquí. Si quedan dudas, de todas maneras lo seguimos explorando. ¿Quién seguía? ¿Elianis o Chantal? No sé cuál de las dos. Creo que primero Elian. Gracias, Chantal. ¿Cómo se dice? Profe, una consulta. Como usted comentó que cambió el sistema de PTJ a DIJ, ¿eso también influyó en qué casos tiene que trabajar un psicólogo forense o trabaja en los casos en general que entren pues al sistema? Buena pregunta, Elianis. O sea, nunca debió cambiar, para empezar. La Policía Técnica Judicial debió quedarse como estaba, porque era el brazo, se llama brazo auxiliar de la justicia. Era una policía científica que ayudaba a la investigación de los delitos y a la parte de justicia. Nunca debió cambiar. Ahora que está dentro de la policía, voy a explicarlo mejor. Ustedes recuerdan que son 3 órganos del Estado, ¿verdad? El órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano legislativo, ¿cierto? Bueno, la PTJ pertenecía al órgano judicial. Cuando la dañaron y la llevaron para la policía pertenece al órgano ejecutivo. ¿Me explico? Cambiar a la Policía Técnica Judicial ahora al ejecutivo es un exabrupto jurídico, porque la policía no debe ser comandada, la policía judicial no la debe comandar ni el presidente ni nadie, porque el presidente es el que manda a la policía. Entonces, si al presidente le dice a un funcionario jurídico, le dice, cámbiame ese expediente, pero él es el jefe, él lo va a cambiar, ¿cierto? Porque él es el jefe. Pero si eso estuviera dentro del sistema jurídico, no puede cambiarlo. Para nada, bajo ninguna circunstancia, porque es lo que encontró el forense del tipo que sea.
sea psicólogo, sea el perito que recoge huellas, sea cualquiera de estos. Afortunadamente, Lianis, afortunadamente, la parte forense se quedó en el Ministerio Público. Ellos se llevaron, fue la parte a los detectives, se llevaron a los detectives. Pero el laboratorio forense se fue para el Ministerio Público. Afortunadamente, porque si no esto sería un desastre. Imagínate al presidente diciéndole a un dactiloscópico que quite la huella de alguien para que no aparezca la huella de alguien. ¿Te imaginas? Entonces, para contestar bien tu pregunta, entonces, el psicólogo forense debe estar siempre en las policías, siempre. Porque el psicólogo forense en las policías, por ejemplo, en la DIJ o lo que antes era PTJ, su trabajo es como el que les dije, de hacer un informe o un peritaje jurídico forense de alguien que pudo cometer un delito. Yo no sé todavía quién es, pero como veo todo, creo una persona y después hago la comparación, que como les dije, nosotros hicimos el primero hace muchos años y comparamos y era básicamente la misma persona. Tanto que en esa época estaban asombrados, cuando hicimos ese informe, estaban asombrados de que, wow, esto es como si yo hubiera definido exactamente a la misma persona. Nada más le faltaba el nombre. Esas son cosas que contribuye el psicólogo dentro de las policías, como también el psicólogo forense dentro de las policías puede ayudar a las investigaciones. Con estos perfiles o durante la misma, ir a la misma escena. Yo fui a muchas escenas de delitos en donde uno recababa, los dactiloscopistas recopilaban las huellas. El planimétrico hace el plano de donde ocurrió el delito. Y nosotros los psicólogos recogemos la información psicológica de lo que pudo pasar en esa situación. Así que nosotros somos importantísimos. También trabajé cold case, casos viejos, casos que no se habían resuelto. Busqué, los trabajé, los leí para ver si se podían resolver. Se lograron resolver un par. O sea, el psicólogo forense dentro de las policías es wow. Como también en el sistema jurídico, acá ya en el órgano judicial que están en medicina legal, todos los que están allí son forenses que trabajan para hacer evaluaciones forenses tanto de víctimas como victimarios, porque ellos trabajan con los dos, a las víctimas y a los victimarios, y le presentan eso al juez. Yo soy un perito privado, yo dejé de estar en policías, en instituciones y trabajo ahora privado. Yo trabajo para casos privados, a mí me contratan abogados, etcétera, para casos específicos, de cualquier tipo, para presentarlos en corte. Así que el psicólogo forense es digamos, aunque en Panamá todavía no se ve así, es casi imprescindible e importante que esté en toda la administración de justicia. También hay en la corte. Yo tengo colegas que están en la corte que trabajan cuando ya llegan los expedientes para la toma de decisiones, aunque vengan bien trabajados, ellos también los revisan para que el juez tome mejores decisiones. Ahora hay una cosa buenísima que están haciendo allá. Una colega forense está haciendo un trabajo que se llama Therapeutic Jurisprudence, que es la jurisprudencia terapéutica. Ellos están ahora haciendo una parte buenísima que debió haber sucedido hace muchos años, que es no solamente condenar a una persona por un delito, sino que ahora están tratando de que la persona pase por un proceso terapéutico para ver si realmente mejora su conducta y no tener que meterle a un sistema simplemente de cárcel. Eso es excelente. Apenas está empezando en Panamá. Y ya había empezado, cuando yo estudié forense en 2010, ya eso había empezado en el mundo. Pero estas colegas le han metido fuerza. La profesora Albayati, que a lo mejor les va a tocar a usted clase en algún momento, están dirigiendo esa área, que es muy importante, la justicia terapéutica, tanto para el victimario como para la víctima. Que ya era hora que eso pasara en este país. Está incipiente, es poquito, pero algo es algo. Y está empezando. Así que como ven, el forense, y en las cárceles, los psicólogos forenses, todo psicólogo debe ser forense en las cárceles. Porque en el sistema penitenciario nosotros hacemos mucho más que simplemente evaluaciones. Nosotros también podemos hacer terapia.
Ahí el forense sí hace terapia para ayudar entonces a esa población a cambiar, obviamente, pues, de los delitos que hayan cometido. Es un trabajo enorme que tiene. Pero ahora mismo, en las cárceles, si acaso hay 2 forenses, en el resto son todos psicólogos. O sea, piensan que simplemente por ser psicólogo puedes estar en cárcel. Pero para ir a la cárcel hay que prepararse también muchísimo. Porque ahí te vas a encontrar de todo. Es horrible. Yo respeto mucho a los colegas que trabajan en cárcel, porque eso es otro mundo. Y así sucesivamente. No sé si contesto la pregunta o me desvíe, Elianis. No, sí me la contestó, profe, gracias. Listo, Eduardo creo que estaba en línea y después Ashley. Dime, Eduardo. No le escuché, disculpe. Profesora, usted mencionó algo de la desacreditación de los abogados al momento de estar en un juicio. Sí, creo que escuché bien. Entonces tengo más que todo 2 preguntas. Y es si eso en dado caso afectaría la idoneidad de un psicólogo y cómo sería, no sé si lo mencionó porque entré un poquito tarde, cómo sería más o menos lo de la evaluación de riesgo, ya que mencionó el tema de evaluar si la persona volvería a cometer el mismo delito más adelante. No te entendí bien la pregunta, me dijiste desacreditación de abogados, ¿no? O sea, usted mencionó que un abogado intentó desacreditarlo. Ya, ok. Ajá. Ok, entonces tu pregunta directa es, ¿qué puede hacer entonces el psicólogo? Si eso en dado caso podría afectar la idoneidad de nosotros como psicólogos, por ejemplo. No, claro, ok. El abogado de la contraparte, si yo soy perito de la otra parte, va a tratar de dañar mi informe, de la manera que sea. En este caso fue tratando de decir que yo no tenía la experiencia que decía tener. Eso fue lo que trató de desacreditar, pero no lo logró. Claro que si lo puede lograr, sí te puede dañar tu idoneidad. Claro que sí, por supuesto. Así que tienes que hacer las cosas bien. Por eso este trabajo no es tan fácil. Y por eso es que no es simplemente ir a corte. Tienes que haber tenido entrenamiento, la experticia, la maestría y la experticia en esta área. Porque allá te vas a enfrentar con un mundo enorme. Ahora, también creo que mencionaste si la persona, cuánto está dañada o algo así, Eduardo. Mencioné sobre cómo sería el tema de la evaluación de riesgo, del tema de si la reincidencia y eso. Ok, lógicamente, nosotros al hacer el análisis terapéutico, científico, y cuando digo terapéutico no me estoy refiriendo solamente a cuando uno da terapia. Terapéutico es el análisis terapéutico de esa persona, que incluso se lo puedo pedir a otro colega, a un constar. Yo puedo ver si esa persona puede ser reincidente, yo puedo ver si esa persona es un peligro, yo puedo ver si esa persona necesita ayuda psicológica, etc. Por ejemplo, con los pedófilos no hay manera. Básicamente todavía hoy día no hemos creado nada que solucione la pedofilia. Logramos, a pesar de que cuando yo entré a la universidad me dijeron que los psicópatas no se curaban, por lo menos los psicópatas sí se han podido estar mejorando. Porque el psicópata es un ser dañado por abuso, por maltrato, y la neuropsicología ha demostrado que nosotros podemos curar nuestro cerebro de esas heridas profundas. Quizás no del todo, pero lo podemos hacer. Pero hay otros casos, por ejemplo, la pedofilia no hemos conseguido porque no encontramos dónde está el daño. Hay un daño, pero no encontramos dónde. Para llegar y decir, bueno, a esta persona podemos borrarle. Porque también hay pedófilos y pedófilos. Hay pederastas, pedófilos que solo ven, pedófilos que solo tocan, pedófilos que abusan, violan y pedófilos que matan. Entonces, como todo eso todavía depende, pero el psicólogo puede, por eso yo siempre digo que esta es la mejor profesión del mundo y no es quitarle el mérito a ninguna otra, esa no es la intención. La intención es decir que nosotros sabemos mucho de la conducta humana. Y si estudiamos neuropsicología, mucho del cerebro humano, para poder entender, si hablamos de delincuencia y de forense, entender la conducta criminal y entender la conducta victimológica, porque recuerden que no solamente es una, sino también las víctimas, que hablamos hace un ratito de que a las víctimas, por lo menos en este país, todavía no se les atiende, a pesar de que el sistema mejoró,
pero todavía no se les atiende debidamente, todavía se preocupan más por el agresor, porque el agresor tenga un buen juicio, porque no los maltraten, y a las víctimas a veces las olvidan, que es el objeto y el sujeto realmente de la situación que ha pasado. Entonces, ese es otro elemento que el psicólogo aporta durante el proceso. Ahora, no tiene que ser solamente un forense, pero cuando a usted lo llaman como forense, tiene que actuar en el marco de lo forense. Punto. Si a usted lo llama un juez porque usted fue el terapeuta de alguien, lo están llamando como testigo experto. Y se tiene que ceñir al hecho de que, bueno, eso fue yo le di atención a esta persona, esto fue lo que encontré, este fue el diagnóstico que le di, la terapia cómo la llevó, si lo resolvió, si no, eso es lo que voy a decir. Así que cada uno tiene su rol. ¿Me explico, Eduardo, o hay algo más que no explique bien? Creo que sí. Más que todo, las dos principales sí, creo que comprendí, profesora. Gracias. Cualquier cosa, de todas maneras, usted puede volver a preguntar por el chat, por el Classroom o cualquiera de esos elementos. A ver, Chatal, contigo. Sí, bueno, mi duda era en caso de que sea una persona fallecida, ¿cómo puedo proceder? Si una persona Es fallecida, ¿cómo puedo proceder? ¿Dónde puedo empezar a analizar? Pero si es fallecida, ¿en qué sentido? Que falleció la víctima, que es víctima. A ver, pero es que todavía no entiendo la pregunta. Discúlpame, es que no entiendo la pregunta. O sea, ¿qué Ok, trabajo hace el forense por el caso con de la una persona que murió? Ajá, exacto, quiero saber cómo se procede. Hay un elemento que se usa mucho, que es la autopsia psicológica, pero la autopsia psicológica dentro del marco jurídico es para definir si una persona se suicidó o realmente fue asesinada. Esa es la definición. Ahora, yo he usado la autopsia psicológica para ver un poco lo que tú estás preguntando, para ver un poco más la vida, porque la autopsia psicológica significa, así como cuando uno abre a una persona, el patólogo, el médico forense abre a una persona para buscar en su cuerpo la causa de la muerte, el psicólogo puede hacer una autopsia psicológica de la vida de esa persona desde muy atrás hasta la fecha para ver qué pudo ser, si realmente era una persona con tendencias suicidas o realmente pudo haber sido asesinada. Pero también lo puedo hacer para otros casos. Por ejemplo, yo lo usé hace muchos años con un caso de una persona que fue afectada por un médico y pude hacer una autopsia en donde decía, miren cómo es la vida de esta persona antes, mire cómo ha sido la vida de esta persona ahora que tiene este daño que le hizo el médico y las posibilidades que puede tener esa persona a futuro si se resuelve este conflicto hoy en día. Si esta persona se perdona, porque el caso era que la persona pues se había afectado su cara por una situación médica, si esta persona se perdona porque lo que esa persona estaba haciendo, como pasa hoy en día, que todo el mundo quiere arreglarse, todo el mundo quiere ser bonito, entonces todo el mundo se arregla, más allá del maquillaje, porque maquillarse y peinarse y todo eso es no, eso lo hacemos todo el mundo. Pero estas cosas de, por ejemplo, ponerse botox o añadirse cosas, senos, qué sé yo, que ojo, aquí yo no estoy diciendo que esté mal, hago constar, cuando se está reemplazando eso por salud mental, entonces sí está mal. O sea, la persona no tiene salud mental y usa eso para poder sentirse un poco mejor, ahí es donde está mal. Pues si tengo salud mental, pero yo quiero verme bien, ese es problema mío, no hay problema, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una persona fallecida, nosotros lo que queremos ver es cómo ha sido su vida. Entonces, esta persona, en el caso que yo la hice, que no era fallecida, era para que ella en parte, entendiera o se perdonara, que ella trató de arreglarse la cara y el médico le dañó, le tumbó el párpado, pero ella no se perdonaba porque, bueno, pues nadie me mandó a mí estar tratando de ser bella. Eso no es un problema. Pero yo como forense, yo solamente hice el informe. Yo la mandé a terapia. Ella debió estar más o menos 3 años en terapia. De hecho,
De hecho, me percaté que sí lo hizo y pues le resolvió bastante. Ahora, claro, a ella le restauraron el párpado, así que ella lo logró, pero el médico sí fue castigado y tuvo que pagarle una indemnización por el daño que hizo. Eso es muy importante, el informe forense. El daño iba casi por $1.000.000, básicamente, porque tú que es tu cara. Eso no quiere decir que a mí me van a pagar un montón, ¿eh? Usted cobra lo que se cobra en forense y nunca mire si es un caso donde le van a dar, por ejemplo, he tenido colegas que hacen esto. El caso es de 3 millones, di que el 10%. Eso nunca lo hace un forense. ¿Saben por qué? Por muy rica que sea la plata, resulta que si usted hace un negocio con un cliente y le dice que le va a dar el 10% de lo que él gane, ¿qué puede hacer entonces la contraparte del caso? Puede decir que usted se vendió y que su informe está vedado, porque usted está cobrando por el informe que hizo. ¿Me explico? Así que uno cobra la tarifa que cobra el forense. Estoy hablando del privado, porque el que está en el Estado, él cobra su salario y él no tiene que hacer este tipo de situaciones. Entonces, la ética aquí sí es muy importante. Por eso que no se puede inventar. Yo no puedo inventar una esquizofrenia que nadie tiene. Y así sucesivamente, ni que mi cliente me diga, yo quiero que usted haga esto por mí. No, yo no puedo poner en un informe lo que el cliente quiera que yo ponga. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque después a usted le va a tocar sustentarlo en corte y ahí sí le va a ir grave la situación. No sé si contesté o me fui por las ramas. Sí, me respondí la pregunta. Gracias, profesora. Ajá, aquí estaba Ashley y después Reina. Díganme. Sí, profe. Yo quería preguntarle más acerca cuando mencionó sobre el proceso de contraperitaje, porque si hablamos de una figura que es no neutra, pero que va y da una evaluación objetiva, ¿quién decide entonces cuándo es necesario un contraperitaje o quién analiza que algo no se dio bien dentro del... El juez. Ajá. Los Oh, jueces, ok. por ejemplo, yo tengo un caso que no he atendido todavía porque no me han vuelto a llamar de Los Santos, en donde dos personas se están denunciando mutuamente y la corte decidió buscar un peritaje adicional. Esto a mí me llamó mucho la atención porque cuando me mandan el informe, la solicitud, me dicen que yo tengo que atender a una persona a las 9 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Cuando yo reviso y vuelvo a leer, hasta le pedí a otra persona que lo leyera, resulta que es la misma persona que me está pidiendo, la contraparte me está pidiendo que evalúe a esa persona a las 9 de la mañana y el mismo cliente me está pidiendo que evalúe a esa misma persona a las 2 de la tarde. Entonces es algo inaudito, primera vez que me toca algo así. Pero ¿qué pasa? Que es el juez el que quiere saber realmente. Eso no significa que yo voy a atender a esa persona 2 veces. Eso es mentira. Obviamente lo que yo voy a hacer es atender a la persona tanto en ese horario como en el otro y recopilar toda la información para dar un solo informe que el juez vaya a tomar una decisión. Los jueces son los que toman esas decisiones. Claro, a veces un abogado viendo un peritaje puede pedir, yo tengo un caso así, acabo de hacerlo no hace mucho, en donde un abogado me pidió un contraperitaje contra un peritaje que hizo un colega en medicina legal. Estos son de medicina legal, ellos se supone que hacen los informes bien, pero no estaba bien. Y a pesar de que yo básicamente considero que el cliente que estaba defendiendo el abogado es culpable, pero el peritaje está mal hecho. Así que yo hice el peritaje diciendo que ese peritaje estaba mal hecho y explicando todo. Eso tiene un procedimiento, eso no es cualquier cosa. Y por eso cobro muy caro, porque como yo tengo que hacer un peritaje contra otro colega y sustentarlo en corte, eso tiene que llevar un precio. Entonces, allí considero, incluso es un delito de pedofilia, así que se pueden imaginar, a mí me da hasta alergia tener que hablar a favor de un pedófilo, pero en realidad yo no estoy hablando a favor del pedófilo, yo estoy haciendo un peritaje de otro peritaje que estuvo mal hecho, simple, le tomó
el colega le tomó la declaración a la víctima mal, muy mal. No ayudó a la víctima en nada. Entonces, yo estoy segura, por eso yo me siento tranquila con mi conciencia, porque yo estoy segura de que el juez va a condenar a ese individuo. Porque no es mi informe el que le va a salvar la vida. No es mi informe. Yo mi informe lo hice simplemente por una solicitud del abogado. Porque hay otros elementos dentro del expediente que el juez va a tomar en cuenta. A la misma víctima. A la víctima no solamente la entrevista un profesional, la entrevistan varios profesionales. Trabajadores sociales, van a su casa, investigan, etc. Y además, hasta donde yo tengo conocimiento, este pedófilo no es la primera vez. Así que ahí, a él le va a caer todo. ¿Me estoy explicando? Cuando usted hace un trabajo forense, usted es imparcial. A usted no le interesa si es culpable o no culpable. Usted hace su trabajo. El juez es el que decide. El juez es el que decide. Ahora, que a mí me diga un abogado, es que mi cliente no es pedófilo, ya eso es otra cosa. Yo ahí le digo, yo lo siento, pero yo no voy a poner en mi informe que no es pedófilo. Yo no lo sé. De hecho, los pedófilos en el mundo son muy difíciles de identificar. El último caso que yo atendí, estando en la policía, fue de un súper pedófilo de Panamá. Uno de los más grandes pedófilos que ha tenido este país, que nunca pisó una cárcel. Porque tenía mucha plata, mucha influencia y le iba muy bien. Y viejo, cuando ya ni siquiera tenía erecciones, él pagaba porque le trajeran las niñas para tocarlas. Y ese fue mi último caso que yo atendí a una víctima de eso. Y ese tipo al año siguiente se murió. O sea, él nunca pagó. Y obviamente, pero en ese caso yo era de la policía. En ese caso ya yo estaba trabajando en la policía. Pero si yo hubiese sido perito de afuera, a mí nadie me va a decir que yo ponga ahí que él no es pedófilo. Yo voy a hacer entonces el análisis de lo que me pide el abogado si acepto el caso, porque usted no tiene que aceptar todos los casos tampoco. Hay casos que yo he rechazado muchos casos en mi vida, muchos, en lo que le he dicho a la víctima directamente, al abogado directamente. Usted me está pidiendo que yo diga que este señor es inocente y no lo es. Y yo sí tuve un caso hace 2 años, del cual todavía no me han llamado de corte, de una persona acusada de pedofilia que no es pedófilo. Imagínense. Eso es muy difícil de hacer porque como la gente odia a los pedófilos, pero a este señor sí no es pedófilo. Es más, les puedo decir que no es que yo lo diga, porque eso no está en mi informe no dice que no es pedófilo, sino la investigación, porque los psicólogos no solamente hacemos investigación en oficina, el forense tiene que hacer investigación de campo. O sea, yo me fui al campo. Cuando digo campo no es el campo de investigación. Usted no tiene idea de cómo hablaba la comunidad. Estoy hablando comunidad, estoy hablando de cientos de personas. Bien de este señor. Resulta que el señor le daba clases tutoriales a niños en matemáticas, porque es matemático. Pero nunca, en 20 años de ser un tutor, que él nunca se quedaba solo con los niños, hago constar, porque eso también fue contactado, de que él jamás, en ningún momento, él estaba en un cuartito solo con los niños enseñándole tutorial. Él estaba en una especie de saloncito, en donde estaba siempre o el papá, la mamá, un tutor, la propia familia de él, porque incluso eso lo hacía en la casa de él. O sea, él nunca estuvo solo con las víctimas. Y ni un solo niño en 20 años pudo decir nada, se buscaron cualquier cantidad de testigos de que él había sido tocado. Una niña, hace 2 años, dijo que él había tocado. Imagínense toda la vida abajo que se le viene a un individuo cuando esto pasa. Hay que ver parte y parte. A veces odiamos a los pedófilos, pero resulta que no todos son pedófilos. Ese es un trabajo de un forense. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando?
Por eso le estoy presentando las dos posibilidades. Pero es usted el que investiga, analiza y toma decisiones. Todavía no me han llamado de corte de ese caso, pero yo sé que en ese caso él va a ser absuelto, porque realmente no hay nada, evidencia, no de mi informe, las otras áreas, la evidencia que presenta la fiscalía, que presenta el propio abogado, etcétera, que lo incrimine. Además de que la niña, desgraciadamente esto es verdad, hay personas traumatizadas, llenas de problemas, que terminan haciendo este tipo de cosas, denunciando personas inocentes. Eso también pasa. O sea, el psicólogo forense tiene que estar en todo eso. Eso sí, mentir nunca. Mentir nunca. Si usted tiene sospecha, no haga el caso. Yo por lo menos hago así. Yo cuando sospecho digo no. A una señora le tuve que decir, su caso es demasiado feo como para que yo me meta ahí, yo lo siento. Y yo sé que voy a ganar dinero, pero el dinero no vale nunca, nunca mi prestigio profesional. Y hasta el sol de hoy, después, a los 60 años y después de ejercer por mucho tiempo, todavía yo no he tenido graves problemas con mi actuar como forense. Porque uno se tiene que seguir por líneas finas, muy finas, éticas. Yo he tenido colegas que han sido denunciados en el consejo técnico. Por lo menos tuve una colega que hasta era muy amiga mía, que estaba haciendo terapia a una pareja. Haciendo terapia a una pareja. Finalmente parece que la pareja decidió finalmente divorciarse. Y uno de los dos decidió denunciar al otro y le pidió a mi colega que le diera apuntes que se tomaron durante la terapia y ella se los dio. Eso es antiético por todas partes, porque yo le tengo que pedir permiso a la otra persona si acepta que yo le dé a esa persona las notas tomadas durante la terapia. Porque son dos personas, no una. Son dos personas. Y además ahora hay un divorcio de por medio. Y además yo fui el terapeuta. Y yo no puedo ser ahora el forense de mis clientes, y menos acusando a uno de mis clientes en favor del otro cliente. Pero lo hizo y fue denunciada en el consejo técnico. Y bien denunciada está. Y cuando la vi se lo dije, porque como era amiga se lo dije, pero es que eso no cabe. Eso no cabe. Tus clientes terapéuticos es una cosa y tus clientes forenses son otra cosa, y tú no puedes dar información a nadie sin el debido permiso. Nunca. Una colega nuestra que tenía también 30 años de experiencia escribió en un informe, yo creo que eso sí se los he comentado, en un informe que una persona era alcohólica y le quitaron los niños. Y resulta que en realidad el esposo de la señora era que había dicho que era alcohólica y ella nunca la había atendido. Tú no puedes hacer un informe de alguien que tú nunca has atendido. Y mucho menos decir que es alcohólica para que le quiten un niño si ese no es su trabajo. Ese trabajo es del CEPOF. CEPOF son los psicólogos del órgano judicial. Ellos hacen su trabajo. Yo puedo hacer un peritaje, pero ellos son los que hacen el trabajo de si una persona es apta o no apta para ser padres o no ser padres, etcétera, o que si realmente es alcohólico o no alcohólico, porque es un proceso judicial. Entonces, miren todas las aristas que trae el tema de ser forenses. Se gana bien, pero también es muy difícil. No es tan fácil nada, ¿no? Pero con eso yo les digo también que lo hagan. Los que tienen la actitud y les gusta esta área, les va a ir bien. En ese sentido, sí. Además que el país los necesita más psicólogos forenses. Bien, aquí, ¿quién sigue? ¿Lidia o Milagros? No sé si me escucha bien, profe. Sí. Yo tengo una consulta. El psicólogo forense ve temas o sea, donde solamente se implique una víctima así como tal, porque conozco una licenciada
que me contó de un caso fiscal que tuvo, pero más que nada fue como maltrato, problemas familiares, cosas así. Allí entraría o podría entrar psicólogo forense o eso es otra rama o es lo que mencionó ahorita al final que no escuché bien el nombre, pero no sé si es ese el que mencionó ahorita lo último. Para los casos de familia se pueden pedir ambas cosas, a los terapeutas y a los forenses. Nosotros no tenemos ningún problema de actuar en cualquiera de estas situaciones. O sea, los casos de familia, el juez necesita mucha información para tomar decisiones. Así que puede ser un informe forense y también puede haber informes de los psicólogos que han atendido el caso, que le han dado terapia a los niños, etc. Todos pueden participar en los procesos. ¿Contesto tu pregunta? Sí, profe, gracias. Lidia, después Kenneth. Bueno, profesora, el año pasado yo estuve dando prácticas en el CEPOF y bueno, sí escuchaba a las psicólogas mencionar que cuando estaban haciendo sus casos y estaban haciendo sus informes, que tenían que ir al juicio. Lo que no me quedó tan claro es que si en todos los casos que ellos hagan informes tienen que ir al juicio o solamente es a algunos, o sea, tipo en los de guardia y crianza, no, pero en los de delitos sí, en los de, o sea, en cuáles sí tienen que ir, en cuáles no. En los que te llama el juez. Si el juez te llama, tienes que ir. Así que ahí no importa el delito, ahí importa si el juez te necesita. Si te cita el juez o si el abogado de la contraparte pide que tú vayas. Siempre es así. Los jueces son los dueños de las salas de toma de decisiones, así que si ellos necesitan tu peritaje, que tú vayas, entonces tienes que ir. No importa qué delito sea. Si te llaman y tú hiciste un peritaje, tienes que ir. ¿Contesto la pregunta? Sí, profesora. Kenneth. Y después Joana. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Ok. Mi pregunta era referente a lo que usted mencionó de que un juez, si tiene más información, puede tomar mejores decisiones. Quería saber hasta qué punto o hasta qué tope, por así decirlo, tiene relevancia como la información que el psicólogo pueda dar al juez. Hasta qué punto puede tener relevancia en la decisión que toma. Ok, si el juez, que es el que toma las decisiones, si el juez considera que tu informe se ajusta mejor a su toma de decisiones, entonces le da mucha relevancia. Puede que el juez, revisando todo el expediente, no le dé tanta relevancia a tu informe. Ya a mí me ha pasado, hay informes en los cuales no le han dado ninguna relevancia, ni les interesa, lo pasan. Mientras que en otros, por ejemplo, yo acabo de hacer una estafa, ¡wow! 3 millones de dólares acaban de estafarle a una persona, yo no sé ni cómo pudo, alguien que tiene tanta experticia en el área pudo permitir que le estafara 3 millones, pero se lo estafaron. En ese caso, yo no creo que el juez le vaya a dar importancia a mi peritaje. Yo creo que en ese caso ellos van a trabajar más es con la parte económica, con los peritajes de los contables, con los peritajes, porque los contables también dan peritajes, con todas estas personas que tienen que ver con el área financiera, los financistas y los propios investigadores del área que investigan los delitos económicos. No creo que le vayan a dar importancia que yo diga que la víctima está muy afectada, porque eso fue lo que yo puse, que la víctima estaba afectada porque perdió 3 millones de dólares. No creo que le van a dar importancia al delito, van a ir detrás del delito financiero. Mientras que en otros casos, por ejemplo, casos de familia, casos de pedofilia, o esos, probablemente el informe forense psicológico sea el más relevante para el juez, para tomar una decisión. ¿Contesto, Kenneth? Sí, profe, muchas gracias. Ok, después Joana y después Ashley. Ashley, ¿tú habías hablado ya?
Sí, profe, es que lo que acaba de comentar me genera una duda. Ok, pero vamos con Giovanna y después con... Ajá. Sí, profe, yo tengo dos consultas. Una es en base al tema que usted había mencionado anteriormente de, ok, hay veces donde los forenses o otro tipo de colegas mienten por el tema este del peritaje. Aparte de quitarle la licencia, ¿se le da algún tipo de condena o algo? Y la otra es en base al peritaje. O sea, todos estos temas como tales tiene un peritaje, como un orden de que se tiene que hacer, pero hay algunos peritajes que tienen más valor o simplemente se hacen por... Ok, voy a empezar con la primera pregunta. Repíteme la primera pregunta. Ok, la primera pregunta se basa en, aparte de quitarle la licencia a las personas que cometen faltas, ¿se le da un tipo de condena aparte o simplemente se le quita la licencia? Se quita la idoneidad, realmente es idoneidad. Nosotros tenemos un número de idoneidad que nos identifica como psicólogos, y los forenses adicional aparece también la maestría en forense. O sea, la idoneidad, yo tengo la idoneidad 1039 como psicóloga. También es la misma idoneidad 1039 pero como forense. ¿Me explico? Porque en corte es importante tener una idoneidad que diga que esa es tu experticia. Mi experticia es forense. Así que eso es lo que te quita. Eso es lo que te pueden quitar, te la pueden quitar por un año, si eres reincidente hasta por 2 años, o para siempre si sigues reincidiendo. Sí te la quita. Pero desgraciadamente, si alguien además ejerce una denuncia contra ti por, en efecto, tu informe pudo causarle daño, sí te pueden llevar un proceso judicial que puedes terminar hasta en la cárcel. Así que sí, este tema sí es grave, porque esto es jurídico. Y alguien me puede denunciar a mí de que mi informe le hizo daño porque no estuvo bien hecho. No porque puede ser que sí, yo he hecho muchos peritajes donde han puesto preso a alguien, pero ese no me puede denunciar porque lo metieron preso, porque ya el juez tomó esa decisión, me explico. Pero sí, pero por ejemplo, en el caso de la colega que les dije, que le quitaron los niños a la señora, porque ella puso que ella la denunció. Lo que pasa es que a ella nada más llegó hasta que le quitaran la idoneidad por un año. Pero si ella hubiera querido, ella hubiera podido hacer una denuncia por daños y perjuicios, y le hubiera tenido que pagar incluso por los daños y perjuicios, porque esa señora estuvo como 6 meses sin sus hijos, por algo que era falso. Imagínate. Bueno, yo no hubiera sido tan buena, yo sí la hubiera denunciado y le hubiera hecho todo un proceso hasta la última consecuencia. Y no por la plata, no por el dinero que me tuviera que dar, sino por el daño que me hizo, por ejemplo. Entonces sí. Ahora sí, la segunda pregunta, explícamela bien para... Sí, la segunda pregunta, tengo varios conceptos que se me han olvidado y no recuerdo cómo explicarlo bien, pero se basa en que, por ejemplo, el método científico tiene un procedimientos que se deben dar para poder llegar a una conclusión como tal. Es lo mismo con el tema del peritaje. Esto lo menciono para llevarlo un poco más al tema a lo que yo quiero que me explique, que es el tema en el peritaje, de que usted menciona que hay peritajes que se toman con más valor que otros por el tema del juez y tal. Estos peritajes se dan simplemente por el tema de que es un procedimiento que se debe cumplir, o simplemente es para sacar una duda y ya. O sea, bueno, si entiendo tu pregunta, no todos los casos llevan peritajes. No. Un juez puede pedirla porque la necesita para poder tomar decisiones. Un abogado que está llevándole un caso a una persona decide que prefiere que se acompañe la denuncia que va a hacer o el proceso con un informe forense, lo puede pedir. Todos los casos de violencia doméstica, de abuso al menor, de maltrato al menor llevan peritaje. Todos, pero los hace medicina legal. Todos, allá, los forenses de medicina legal. A ellos nadie les paga por hacerlo, solo su salario.
tienen que hacerlo para que se acompañen. Si adicional, dentro de ese caso, el abogado quiere adicionar otro informe, puede entonces poner a un privado para que haga otro informe junto con el que mandó medicina legal. Pero no todos los casos en este país se hacen con peritajes, no todos. Y los peritajes, si es que tu pregunta también va en que cada uno es diferente, depende sí del caso. Pero la forma de hacerlo casi siempre es la misma. Casi siempre es la misma que se hace también en clínica, el nombre de la persona, las generales, el relato, las conclusiones, recomendaciones, todo el procedimiento, metodología, lo que hice. Casi todos son iguales, pero la esencia de si yo lo voy a hacer para un delito económico, como el que mencioné, si lo voy a hacer para un delito de abuso sexual o cualquier otro, ahí va a cambiar un poquito la forma en que lo voy a presentar, pero casi todos se presentan de la misma forma. Pero depende de la solicitud del juez o de los abogados, sea los abogados de la fiscalía, que son los de la acusación, o los abogados defensores, también pueden pedir peritajes. También para cualquier delito, para cualquier caso, también. No sé si contesto. ¿Sí? Sí. Ok. Ashley, dime, y después Reina. Bueno, profe, mi consulta iba un poco relacionada con la última que hizo Joana, porque el caso que usted mencionó de la estafa de 3 millones, entiendo que el juez al final no haya tomado tan en cuenta el informe psicológico, pero en un inicio, ¿por qué? O sea, ¿qué tan necesario lo vio siendo un caso tan dirigido al área financiera? Es que lo pidió, el abogado lo pidió. El abogado me contactó y me pidió, yo quiero que usted me haga un informe. Es más, el abogado me escribió, pero realmente yo hablé directamente con la víctima después. Él quería que en el informe apareciera algo que dijera que él estaba muy afectado. Obviamente. Ahora, claro, ¿quién no está afectado después de que te quiten 3 millones de dólares, no? Obviamente. Pero había que verlo. Así que ahí no es, digamos, el juez ahí no me lo está pidiendo, me lo está pidiendo es el abogado, que quiere como fortalecer su caso, de mire el daño que le ha causado esto, que además mire cómo la persona está afectada. Por eso es que se pide. ¿Algo más? ¿Todo Gracias, bien? profe, sí. Reina, dime. Bueno, profe, más que todo mi pregunta va dirigida con todo este tema que usted ha hablado, con el tema de los contraperitajes y todo esto, y viendo en alguno de los links que usted mandó, varios links me mandaban a más información, hablaban de que como que hasta qué punto el trauma de una víctima afecta en la credibilidad de lo que ella está diciendo o de su testimonio. Porque en uno de los links que me apareció, hablaban de un caso que habían tenido como más de 3 peritajes distintos y en todos los peritajes se daba que la víctima cambiaba la información. Y ya tenía como un sesgo muy grande. Entonces quería preguntar como qué viene siendo ese tema, cómo se resuelve ahí. Mira, yo tengo un caso muy famoso. Esto es horrible porque fue un caso de abuso del propio padre a la niña, desde niña, y le hizo creer que los papás y las niñas hacen eso. Entonces, cuando ella va por primera vez a atenderse en medicina legal, mi colega, y una colega que aprecio mucho, puso que ella no estaba afectada. La abogada, estresadísima, me llama y me dice, ¿cómo es posible que no esté afectada? Cuando yo atiendo a la muchacha, el tema es que en el momento en que se le atiende, ella estaba asimilando exactamente eso de que los papás y las hijas hacen eso. ¿Me explico? Cuando yo la atiendo, ya ella había entendido que ella había sido objeto de abuso. Y hay algo más todavía grave que surge de la entrevista, que fue lo que hizo que floreciera mucho más el informe forense, y es que precisamente el haberle hecho creer esto y que ella no era víctima,
pero que ahora descubre que es víctima, básicamente le has destruido la vida a esa persona. Si se hubiera quedado toda la vida pensando que los papás y las hijas hacen eso, aunque estuviera mal, el daño psicológico no es tan grave el haberse enterado que sí lo era y que le hicieron todo eso durante toda su niñez. Entonces, estos casos así son tan pero tan importantes el peritaje para poder que el juez pueda entender, porque él va a recibir dos peritajes diferentes, uno en que dice que no hay afectación y uno en que hay una superafectación, pero bien explicado por qué, sin culpar a mi colega porque es lo que ella captó en ese momento o lo que surgía de ese momento, y el juez ahora va a poder tomar una decisión en base a esos peritajes que no son contradictorios. Es lo que encuentra en ese momento el psicólogo que atiende. El caso que tú mencionas sí podría ser contradictorio porque si lo hicieron al hilo los tres, pues tú puedes hacer una comparación de un informe hecho cuando yo tenía 12 años a uno cuando tenía 20, a uno cuando tenía más. Si los informes se hicieron dentro de un periodo de 1 año, 2 años, juntos, y son contradictorios, y hay otros elementos de juicio que me permiten ver que a lo mejor es la víctima la que tiene un problema, entonces yo puedo presentar el contraperitaje, ahí se hace contraperitaje para determinar que efectivamente es la víctima. Pero eso no quiere decir que no es que no haya sido objeto de daño, sino que el daño es tan grande que termina cambiando las versiones porque ya está muy afectado. Pero eso solo lo sabe hacer un forense, cuando estudia bien el caso profundo. Te pueden presentar aquí todos los casos y decirme todo esto que me están diciendo, pero hasta que yo no lea el expediente, yo no haga el informe de campo, yo no haga una entrevista profunda con la persona, yo no puedo tomar una decisión como forense. Yo necesito toda esa información y estudiar bastante y saber mucho para poder dar un peritaje final, por decirlo así. Y aún así puedo equivocarme y aún así puede no ser del todo perfecto. Pero es un peritaje que puedo hacer. Yo no escribo, está afectado porque yo veo que está afectado. Eso se hace mediante todo el procedimiento, entrevistas, pruebas si las pongo, porque no siempre se ponen, eso depende de las hipótesis de trabajo, informe de campo y la lectura concienzuda de todo el expediente, cuando el caso es que necesito leer expedientes, porque hay casos y casos. Entonces, uno no toma decisiones de una cosa, uno toma decisiones de todo un conglomerado. Así que pueden ver allí que este trabajo tiene muchas aristas. Y eso no quiere decir que estoy diciendo que somos más. El clínico también tiene un trabajo muy fuerte porque él está haciendo terapia para ayudar a otro ser humano a mejorar su salud mental. Cuando yo digo que es muy fuerte, no estoy comparando con nadie, solo estoy diciendo que el trabajo forense implica mucho trabajo. ¿Contesté la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bien, no sé cuál de las dos fue primero. Nairobi creo que fue. Dime Nairobi y después Génesis. Sí, profesora. Mi pregunta era básicamente lo que respondió mi compañera. Yo quería saber como que qué factores psicológicos se consideraban en la evaluación de la credibilidad del testigo. Esa era como que mi duda. Y qué bueno que lo mencionas, Nairobi, porque uno de los trabajos que también nos hacen hacer en forense es la credibilidad de las víctimas. También. Porque obviamente una persona realmente puede mentir. Así como hay criminales horribles, hay víctimas que son parte del problema. Y por eso es que a veces entro en problemas con las feministas, porque todo el tiempo quieren poner a la víctima mujer como que ella es solo la víctima. Pero hay víctimas y víctimas. El estudio victimológico, que es toda una teoría dentro de la criminología, la victimología, puede informar de que hay distintos tipos de víctimas. Hay víctimas que son propiciadoras. Hay víctimas más culpables que el agresor. Víctimas inocentes. Víctimas y víctimas. Entonces, ahí yo tengo que trabajar entonces con la teoría, el informe, a ver qué tipo de víctima, si realmente está mintiendo o si realmente, lo que yo creo,
porque obviamente siempre va a ser lo que yo produzca en mi proceso. Eso no quiere decir que el juez me crea, pero yo lo presento. Sí, sigo diciendo, somos imparciales. Nosotros no ponemos de parte de nadie. Lo que salga en la investigación, en la entrevista y en la lectura del expediente. Todo eso es una configuración de datos que yo interpongo entre todos, estudio para poder dar mi informe. Es un trabajo grande que hay que hacer porque a la hora de toma de decisiones de los jueces, ellos necesitan la mayor cantidad de información posible. Sigo diciéndolo para que les quede claro a todos, nosotros no decidimos los casos, lo deciden los jueces, solo informamos lo que sabemos. ¿Queda claro, Nairobi? Sí, profesora, muchas gracias. Génesis. Bueno, esto no iba a ser una pregunta como tal, pero sí quería comentarle de que por lo menos las cosas recientes que han comentado usted y mis compañeros, es el hecho de que hay un caso que me llamó mucho la atención hace muchos años cuando lo vi, de una chica que eran 3 hermanos. Entonces, el agresor, por así decirlo, tuvo como 3 años trabajando con la familia, en el punto en que tuvo una relación con el padre y con la mamá para poder secuestrar a la niña que a él le gustaba. Entonces, aquí es lo que me acordé que ustedes de que el padre envolvió a la niña de que esas cosas eran normales, porque así pasó, que le costó mucho a los jueces, a los abogados y a los psicólogos poder llegar como a poder acusarlo, porque la niña llegó a la conclusión de que lo que ella hacía estaba bien, porque ella salvaba a su familia de extraterrestres. Porque el señor le metió, la drogó, le hizo tantas cosas, que ella lo veía bien, que al contrario ella se ponía ansiosa, que llegó un punto en que ella misma se escapaba para poder verlo, porque entonces ya agarró como una necesidad de que, no tanto por deseo de estar con él, sino porque él decía, si yo me voy, lo mato. Entonces, esto también me acordó algo de que yo di el año pasado, que estuve en el caso de psicología organización, judicial, donde mi psicólogo me decía que el psicólogo como tal no es que influya en el caso como usted dice, pero por el avance. O sea, si el psicólogo no hace nada, se queda stand-by. Entonces, sí es mi duda. ¿Cómo se hace en un caso en el uno como psicólogo en el que el cliente o el paciente no quiere seguir adelante, sino que quiere seguir y se niega a aceptar que él tiene la culpa? ¿Cómo se hace en ese caso? No, es que tienes que definirlo. Si es terapéutico, si el caso es terapéutico, yo no puedo hacer nada, nada. No, sí, ok, lo dije mal. O sea, uno como psicólogo forense, ¿cómo puede ser como para sacar la verdad, por así decirlo? Porque puedo saber las versiones de los familiares que no lo dan completo claramente, pero ¿cómo puedo hacer para que el caso pueda avanzar? O sea, pero es que si mi cliente no coopera, si el cliente no coopera, yo no puedo hacer mucho. Me explico. Yo no puedo hacer mucho, yo no puedo obligar a nadie en un proceso de este tipo a que me diga cosas. Entonces, yo puedo informar, claro, si es menor de edad, yo puedo informar a los padres de que pues el niño definitivamente no coopera o la niña no coopera y no hay manera de, y lo puedo informar en mi informo. El niño no ha cooperado, yo infiero tal y tal cosa, porque siempre serán inferencias, no serán reales, o desisto. O sea, porque no hay ninguna obligación de que yo termine un informe. Me explico. No hay ninguna, aunque me lo hayan pagado. Yo siempre cobro primero una parte y después la otra cuando termino. Aún así, aunque me hayan pagado, porque realmente el proceso requiere de la cooperación. Entonces, si es terapéutico y si es forense, requiere de la cooperación del cliente, la cooperación de la persona. Si es un juez que me ha pedido, que eso no me lo va a pedir a mí, a un privado, se lo va a pedir al CEPOF, se lo va a pedir a los psicólogos de la parte jurídica, que le haga una evaluación a un niño y que determine lo que determine. Usted puede poner, en ese caso puede poner que usted asume que el niño ve con normalidad, o sea, que le abusen
lo ve con normalidad y que no ha entendido que es víctima. Eso usted lo puede poner y se lo informa al juez. No tiene que pasar que el niño me diga, sí, soy la víctima, he sufrido y tengo dolor y por eso. No tiene que pasar. Yo puedo ponerlo. Si yo lo encuentro que es así, o sea, no puedo mentir tampoco, pero si yo veo que el niño, como el caso que le decía, hasta que yo la atendí, que ella había hecho el match, es que estas cosas no se hacen con los papás y las niñas, que fue que se le acabó el mundo, se le vino abajo todo y estaba totalmente alterada, mientras que mi colega no la encontró alterada en nada. Yo sí, porque ya ella entonces entendió. Y todavía hasta el sol de hoy ella todavía está en shock. Ella todavía no ha asimilado lo que le ha pasado, porque le destruyeron la vida. O sea, básicamente esta es una persona que necesita terapia de por vida. Eso está puesto en mi informe. Esta persona en terapia de por vida para poder funcionar. Entonces, nosotros no somos ni mágicos, ni adivinos. Usamos lo que tenemos a mano. Y lo que tenemos a mano es, bueno, el niño no coopera, no acepta todavía que es una víctima. Yo sé o siento que sí lo es, pero la víctima todavía no lo ha captado. Para que Disculpe, una última pregunta. O sea que, aunque sea algo legal y el juez me haya pedido que yo le haga un informe, si yo no veo que el cliente me dé como un avance, ¿yo puedo desistir aún si el juez me lo ha pedido? Claro que sí. Yo puedo desistir, yo puedo decirle al juez, yo no encuentro aquí forma de que me coopere, aunque yo lo que puedo hacer es lo que te acabo de decir. Yo puedo poner, yo infiero que sí es una víctima, veo todos los rasgos de una víctima, pero la persona no acepta que lo es. Y se lo doy al juez. Esa puede ser mi conclusión. Perfectamente. Mi conclusión, y no tengo que desistir del caso. Yo le puedo decir que la persona a mí me parece víctima, o también puedo decir que no me parece víctima y que la persona tiene razón. Puede ser. Acuérdense que no es nada más lo que pasa ahí en terapia. En el momento que yo atienda. Yo tengo que leer todo el expediente. Como bien pudiste apreciar, tú misma comentaste que esta persona asimiló que esa era la verdad. Entonces yo le digo al juez, ella asimiló, en mi informe, en el último de este caso, ahí está puesto. Esta persona, hasta cierto nivel, no tenía idea de lo que le había pasado. Ahora sí sabe que sí es una víctima. Ha caído en cuenta, eso le ha destruido la vida. Porque ahora sí llora más, sufre más, está en shock, está en duelo. Un duelo todavía no resuelto, porque ¿cómo me hicieron eso? Me hace como mi papá me hizo eso. O en el caso que tú estás mencionando, la persona aceptó que era normal tener ese vínculo con esa persona. Y por eso yo creo que sí es una víctima, pero ella no va a aceptar que lo es. Y se lo digo al juez. Ya ahí el juez entonces, dependiendo si es menor de edad, el juez puede tomar decisiones muy buenas porque es un menor de edad. Y un menor de edad no decide. Pero si estamos hablando de una persona mayor de edad, tal vez ahí tiene que el juez tomar en cuenta todas las entrevistas psicológicas, psiquiátricas, las visitas de campo, etcétera, para tomar una decisión. Así, este trabajo no es fácil, ni hay respuestas ciertas, buenas, malas. Es lo que sale, lo que surge durante el proceso de investigación. Así es, nada menos y nada más, siempre y cuando se haga legalmente, ¿no? Bien, yo creo que ya habíamos terminado, ya Nairobi había participado. Leila, ¿ibas a participar? Sí, profe. Dígame. Ok, mi consulta, profe, ¿me escucha bien? Sí. Ok, mi consulta era en base a que si siempre era necesario un informe forense, ya que usted menciona el punto del tema de los 3 millones, creo que era, en donde usted decía que usted se le solicitó. Por ende, quiere decir que existen casos en donde no es necesario un informe forense. Yo diría, yo te contestaría desde mi punto de vista de que todo debería tener informes, no solo forenses, psicológicos, todo, para que los jueces tengan mayor capacidad. Sin embargo, en el sistema judicial se habla de economía procesal. O sea, ellos tratan de tener la menos cantidad posible de hojas y de cosas. Bueno, hoy en día ya están subiendo las cosas en línea, de manera que sean digitales y no tengan que estar
buscando, que a veces hasta se pierden esas hojitas. Para economía procesal a veces es tener menos que tener tanta cosa, mientras que en otros casos sí es necesario tener muchas cosas para poder tomar decisiones. Para mi juicio, todo debería tener psicología. No solo forense, psicología, para poder que los jueces tengan, pero no todo el tiempo te lo van a pedir, ni todo el tiempo los jueces lo van a aceptar o lo necesitan. A veces inclusive, imagínate, ya se ha hecho todo, han participado forense, ha participado de todo, y los jueces, que es el caso que les mencioné que tengo en Los Santos, el juez puede todavía pedir otro peritaje. Aun cuando tenga todos los peritajes del mundo, él puede pedir otro más, porque quiere otra cosa más, que es ese el que voy a hacer. Entonces, aquí es el caso, va a depender del caso. Bien, entonces yo quiero que hagamos, ya nos hemos pasado no del tiempo de la clase, porque el tiempo de la clase es hasta las 12, pero nos hemos pasado en el tema de que nosotros teníamos varias preguntas. Yo quiero ver si nosotros las hemos respondido. Una de las preguntas era, ¿debe un psicólogo influir en las decisiones de un juez? Ya respondimos esa. ¿Es más importante evaluar a los delincuentes o ayudar a las víctimas? Ya la respondimos. ¿Qué papel juegan los prejuicios en los análisis psicológicos? Esta no la hemos respondido y es muy importante. ¿Y cómo puede la psicología jurídica mejorar el sistema? Ya la respondimos. Así que realmente vamos a ver la de los prejuicios. En los prejuicios, los psicólogos sí o sí tenemos que dejar los prejuicios. Aquí, aunque a nosotros no nos guste alguien de un color de piel, de un peso o una talla, que no nos guste alguien de una línea o de una idea sexual, nosotros tenemos que dejar a un lado nuestros prejuicios. Eso se llama ética. Una cosa es la moral, o sea, yo moralmente puedo tener una idea moral de la vida, pero la ética es el conjunto de moralidades. El respeto, la ética es el respeto a todas las moralidades. Es decir, yo como psicólogo tengo que admitir que existe gente con diversidad sexual, que existe gente con diversidad de colores de piel, diversidades de peso, tamaño, religión. Todos existen y todos tienen derechos jurídicos de existir. No soy yo, aunque a mí me hayan enseñado toda la vida a odiar a una persona o a desdeñarla por raza, color, sexo, etc., yo no puedo como psicólogo hacerlo. Si yo tengo ese problema, lo tengo que remediar antes de hacer psicología, porque yo puedo dañar a mis pacientes o a las personas. Y el trabajo del psicólogo es salud mental, no dañar. Y si estamos en forense, menos, porque acá en este mundo le estamos hablando de la justicia para los seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos derecho a la justicia. Todos, incluyendo pedófilos y pederastas. Y los peores criminales del planeta, como son los de la trata de personas. Hasta ellos tienen derechos. Así que, aunque a mí yo no los quiera, por ejemplo, yo odio a los estafadores y a los estos traficantes de seres humanos, sobre todo los que la usan para abuso sexual. Sin embargo, si me toca entrevistar o ser parte de un proceso, tengo que mantenerme ecuánime. Ni gritar, ni faltar el respeto, ni escribir cosas. Yo tengo que hacer todo dentro de la parte jurídica. Yo me tengo que agarrar de la ley. Y respetar a todos los seres humanos sobre la tierra. Esto no es fácil, yo lo sé, porque uno viene con eso. Pero el psicólogo es un individuo que está muy, pero muy por encima de sus prejuicios. Así que tienen que trabajar en eso. Tienen que analizarse en qué yo soy prejuiciosa, a qué personas me caen mal y por qué me caen mal. O sea, hacerme un análisis yo propio. Porque tengo que decirle una noticia importante. La felicidad es intrínseca, no es extrínseca. Es decir, la felicidad no depende de lo que esté allá afuera.
de los carros, las casas, la ropa, las joyas, de los novios, las novias, esposos, no dependen de nada en absolutamente afuera. La felicidad es intrínseca, depende de mí, absolutamente. Entonces, si yo adentro no soy feliz, todos mis problemas o mi infelicidad la voy a sacar afuera. Simple. Por eso que usted ve tanto estrés en el planeta Tierra y tanta gente peleándose, porque no son felices intrínsecas y se juntan todas esas maldades, problemas y destruyen las relaciones sociales. El ser humano tiene que ser feliz intrínseco. Y con esto no quiero decir que yo no tenga problemas. Vuelvo y repito, el psicólogo, como cualquier otro individuo, tiene problemas, pero sabe cómo resolverlos, o busca ayuda para resolverlos, o vive con ellos. Sabe cómo vivir con sus problemas, de modo que no le afecten ni afecten a otro. Que porque yo estoy enojado, le grito a otro, que porque yo soy infeliz, quiero que el otro también sea infeliz. O que me domine la envidia. La felicidad intrínseca domina la envidia. Usted no tiene idea de lo maravilloso que es cuando uno es feliz intrínseco, que la envidia se diluye. Puede que la sientas, porque eres un humano, como cualquier otro, que puede sentir, ay, qué bonita se ve, qué chévere que se puede comprar 3 carros, qué pretty. Yo puedo sentir eso, pero no me afecta, no me estremece, no me hace sentir que debo quitarle a la persona lo que tiene para yo tenerlo, o matarla para que no exista, o sentirme inferior porque yo no lo tengo. Eso es lo que hace la felicidad intrínseca. Entonces, para poder ser una persona ecuánime, jurídicamente hablando, tengo que ser feliz. Así que oblíguense a ser feliz. Hago constar, aún a pesar de que el mundo sea feo y tenga problemas. Esta felicidad no depende de si se murió alguien que amo y eso no me hace feliz. Obviamente, ¿a quién le va a hacer feliz que se muera alguien que amas? Pero a pesar de eso, yo sigo siendo feliz. Me estoy explicando, eso que cuesta eso. Cuesta. Pero a pesar de que se murió mi mamá, que amo profundamente, igual yo soy feliz. ¿Saben lo que estoy diciendo ahí? ¿Alguien puede explicarlo? A ver. ¿Alguien quiere explicarlo? ¿O ya están cansaditos? ¿No? ¿O no es compatible ser feliz y que se haya muerto mi mamá? Dime, ¿Ser Reina. feliz qué, profesora? Y que se haya muerto mi mamá. Profe, yo siento que obviamente suena como cruel, porque sí suena cruel, pero yo siento que sí tiene como mucha redundancia, porque obviamente es mi mamá, pero su presencia aquí no significa que yo pueda dejar de ser feliz. Yo tengo que seguir siendo feliz por mí, no porque simplemente ella se haya ido, sino porque obviamente hay más personas a mi alrededor que necesitan de mí y también porque yo mismo necesito de mí misma. Esa es la clave. Esa es la clave, Reina. Ahí diste en el clavo. Yo vivo por mí, por mi desarrollo. Además, si mi madre me quería, no querría verme infeliz. ¿Sí o no? Si me quería. Si no me quería, bueno, yo no sé. Pero si me quería, sí quiere verme feliz. Y además, su muerte no es que ya no es mi mamá o que yo no la ame. Solo no está físicamente. Eso es lo que no está. Pero sigue estando en mí. Forma parte de mí, de todas mis células, de todo mi ADN. Este tema lo he hablado mucho con mi mamá y suena muy apático, pero ella me ha dicho, o sea, si yo me muero el día de mañana, tú ni siquiera tendrías que llorar porque al final lo que tenías que vivir lo viviste en vida. Y a veces hay gente que me pregunta tipo, ¿tú no te pondrías mal por la muerte de tu mamá? Y yo tipo, o sea, obvio dolería, pero no se me acaba el mundo. Es mi mamá, pero simplemente el tiempo de ella acabó. Y entonces a veces me tachan como una persona bastante mala, por decirlo de esa forma. Pero es tipo, no, es algo, la relación con mamá es muy buena, muy linda.
Lo que pasa pero es, pues ya le hemos hablado y demás, y no porque ella se muera el día de mañana, ya pues me voy a morir yo, para nada, la vida es claro. Además, voy a decir algo que va a sonar duro, pero es que hay gente hipócrita. Dice que está sufriendo porque se murió alguien, para que los demás vean que está llorando, pero en realidad no le está doliendo nada. Entonces, por eso digo que la felicidad es intrínseca. Soy feliz, punto. Así sea que Trump venga a quitarme el canal, yo soy feliz. ¿Me estoy explicando? ¿Saben por qué? Esta es la magia de la psicología. Porque si yo soy feliz, lo que va a salir de mí va a ser bueno. Y contra lo bueno, ninguna maldad puede. Así de simple. Y yo no estoy hablando de magia, ni hechicería, ni estoy hablando de romanticismo, ni religión. Física cuántica, probada. Física. El bienestar trae bienestar. Así que primero usted tiene que tener bienestar para poder darlo y que le llegue más bienestar. ¿Estamos claritos con eso? Bueno, porque ya llevamos 1:45 y en esta... Dime, Astrid. Bueno, yo quería aportar que también es como aceptar las cosas como son, porque al final nosotros no tenemos control de eso y bueno, si lastimosamente se murió mamá, creo que solamente es como agradecer el tiempo que estuvimos juntos y como recordarla con cariño, pero seguir con nuestra vida porque, como ya dijeron, no se acaba, nuestra vida continúa y hacer esas cosas que pues si ella nos amó en vida, ella le gustaría que nosotros también continuáramos y no nos quedáramos como rezagados o todo el tiempo llorando por ella. Tú acabas de decir la clave que no mencioné entre todo lo que hablé. Tú acabas de mencionar, por eso que me gustan a mí los debates y estar en grupo, porque cada quien aporta su parte positiva. Tú acabas de decir, lo que no está bajo mi control, no puedo hacer nada. Yo solamente puedo trabajar sobre lo que está bajo mi control. Mi control es cómo me siento yo. Yo no puedo controlar cómo se siente otro. Así que la rabia que tiene otro yo no se la puedo quitar. Ni puedo contribuir a más rabia. Porque esa persona está enojada por ella sabe por qué. Lo que yo no debo permitir es que esa rabia me dañe a mí. Ni yo sacar más rabia. Porque la violencia trae violencia. Yo debo parar, yo debo ser siempre el ser que para la parte negativa. Entonces, lo que no está bajo mi control, yo no estoy, bajo mi control no está que Trump quite el canal. Eso no está bajo mi control. ¿Qué puedo hacer yo? Yo solamente puedo orar acá. Diosito, que nunca pase eso. Y tener el deseo hacia afuera de que a Panamá no le pase. Que no le pase nada a Panamá. Porque yo amo mi país, por ejemplo. Eso es mi control. No tengo otro control. Así está. Esa es la razón. Lo termino diciendo es porque para forense hay que tener mucha ecuanimidad. Y yo quisiera que hubieran más forenses. Este país los necesita. Así que si usted cree que puede, pues claro, ustedes están jóvenes y todavía hay mucho camino por andar, pero si usted cree que puede ser esa una de sus vías, entrénese. Una de las cosas que más probadas que yo he tenido es entrenarme. Todo ha sido entrenamiento. Lo que tú crees que no te va a servir en el futuro, sí te sirve. Así que estudia, lee y entrénate. Que siempre te va a servir. Eso es como un almacén y tú vas y dices, y ahora necesito esto y lo tengo. Así. Así que, para adelante. Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí. Yo les subo la grabación. También lo que dice la Organización Mundial de la Salud acerca de qué es salud mental, que es importante que lo tengan. Y otros detalles que tengan que ser. Entonces, para la próxima clase, que no va a ser sincrónica, estudien tanto estas preguntas más las preguntas que vienen para el segundo tema, porque ustedes van a presentar en grupo la tarea. Yo les voy a dar los grupos. Ustedes no van a hacer los grupos, yo los voy a hacer. Porque una de las experticias y competencias que usted tiene que tener de afuera es saber trabajar en grupo. Y allá usted no sabe con qué va a tener que trabajar, le guste, le caiga bien, no le caiga bien, lo tiene que hacer. Así que entonces yo les presento los grupos y usted entonces crea la primera tarea, que es
un catálogo de preguntas y debe tener también conclusiones, recomendaciones y opinión grupal de la situación. Ese es, después que terminamos estos dos temas, viene esa parte, porque ya para lo otro nos va a tocar ya presencial. Dime, Eduardo. Profesora, yo todavía no estoy en el Classroom debido a que no he pagado. Entonces, para ver si me podría agregar. Sí, yo los voy a sé que agregar. siempre usted coloca actividades. Yo los voy a agregar porque la profesora Olga me mandó todos los que hay que agregar. Así que yo los voy a agregar. No hay problema. Listo. Gracias. Gracias a todos, un gusto por su participación y recuerden, todos tienen que tener al menos una participación por módulo. Así que los que no han participado en tienen sí o sí que participar para la próxima clase sincrónica para poder tener el puntito, porque sin ese puntito entonces usted no tiene evaluación. Hago constar, y no que me volví ahora conductista, es que para desarrollar competencias hay también que seguir directrices, ¿ok? Entonces estamos en contacto, creo que el día ha sido productivo, así que nos vemos la próxima clase y en el clase. Saludos. Chao, profesora. Chao, profe. Chao, 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 chao.